Bien, vamos a iniciar con la instalación del Sequoia 15.5 en VMware. Estas son las características del equipo: procesador, tarjeta madre, memoria y la tarjeta gráfica. Y estas son las aplicaciones que vamos a utilizar: el VMware, el Unlocker, que le permite a VMware crear máquinas virtuales de Mac, un disco de arranque de OpenCore para 8 cores, la imagen del Sequoia y VMware Tools para los controladores del sistema operativo. Así que vamos a iniciar con la instalación. Yo ya instalé el VMware y ya utilicé el Unlocker. Entonces lo que hice fue crear una carpeta de macOS y vamos a crear una máquina virtual. Lo configuramos de la siguiente manera. En caso de que Apple macOS no exista, hay que reinstalar el Unlocker. Aquí le ponemos el nombre a la máquina. Voy a ponerle ese nombre, no importa lo que le pongan en realidad. Utilizo ese tamaño de disco duro y vamos a configurar la máquina virtual. Vamos a editar las configuraciones. Vamos a ponerle 8 GB de memoria. Vamos a ponerle 8 cores al procesador. Vamos a configurar el disco en otra posición para poder poner la unidad anterior que les dije en la primera posición. Es una unidad de arranque, entonces la vamos a utilizar para reconocer el disco de instalación de Sequoia. Aceptamos. Agregamos el disco de OpenCore de 8 cores. Lo dejamos en SATA y utilizamos uno existente. Vamos a buscarlo. Eso está aquí en el escritorio, es esta unidad. Entonces aceptamos, abrimos y finalizamos y le decimos que lo mantenga de esa manera. Y agregamos entonces el disco de instalación de Sequoia que está en el escritorio. Acá. Y con eso configurado, vamos a arrancar la máquina. Aquí configuramos el instalador. Hay que formatear el disco duro primeramente. Entonces vamos a hacer el formato. Vamos a buscarlo. El disco duro, buscamos el que sea aproximadamente de 80 GB y lo borramos. Aquí le podemos poner, por ejemplo, y lo borramos. Él hace el proceso, termina y ya podemos ir a instalar. Es posible que requieran de internet para poderlo instalar. Escojo el disco que formateé anteriormente y le doy continuar. Y ahí ella va a durar, dice que alrededor de 18 minutos, pero en realidad dura un poco más, casi 30 minutos. Va a reiniciarse en diferentes ocasiones y sencillamente hay que dejarlo correr hasta que termine y ya nos muestre la pantalla de configuración que da al inicio después de la instalación. Vamos a ponerlo en cámara rápida y lo vemos de nuevo cuando termine.
Listo, aquí seleccionamos el país y hacemos la configuración cotidiana que se hace con una instalación de macOS. Voy a escoger Costa Rica. Vamos a hacerlo como una nueva máquina. Esas son las configuraciones. Luego podemos cambiar idioma y demás. Damos siguiente. Decimos que ahora no. Que continúa. Aquí creamos el usuario. ¿Qué pasó? Esto lo podemos configurar luego también. Es la cuenta de Apple ID. Vamos a decir que sí, que luego lo hacemos. Términos y condiciones, aceptamos. Dejamos que continúe, que no los use por ahora. Escogemos la zona horaria y le decimos que sí. Y listo. Ahora vamos a instalar VMware Tools y vamos a quitar la unidad que está ahorita conectada en el equipo. Ya con la unidad ejecutada podemos venir en los settings de la unidad e ingresar entonces la unidad de VMware Tools. Se llama Darwin. Le decimos que se conecte. Y aquí está. Esto me va a dar un error inicialmente por un tema de permisos que tiene el sistema operativo, pero vamos a hacerlo una vez y después lo repetimos. Aquí me pide usuario, le decimos que lo permita y decimos que vamos a abrir los settings y lo permitimos aquí. Le decimos ok, le decimos que no ahora porque vamos a ver la aplicación y me dice que tuvo un error por justamente esas restricciones. Lo que vamos a hacer es volverlo a ejecutar y ya ahora no debería de darme ninguna limitante. Y ya me dio que sí lo pudo instalar. Vamos a reiniciar. Y la podemos ingresar. Y listo. Aquí podemos ir a ver la información de la instalación. Y el Sequoia 15.5 instalado. Y reconoce el video. Y así terminamos la instalación. Eso fue todo.